hablamos sobre el Pentecostés. El pastor Carlos Valladares, que nos visitó el domingo pasado, habló sobre segunda de Hechos, capítulo 14, del versículo al 42. Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 42, la predicación de Pedro. Yo quiero hacer un retroceso. Bueno, esto el esquema lo hice con esta intención. Le di ese trabajo arduo al pastor Carlos que pusiera ese largo pasaje. Yo quiero devolverme a Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 13. ¿Ya? Ese va a ser nuestro texto, ya lo leímos, todos lo sabemos más o menos de memoria, que es lo que acontece. Y aquí, en la predicación que hice anteriormente, que expusimos el tema, ese pasaje, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, lo expusimos casi versículo por versículo, pero aquí quiero desprender dos temas importantes, porque en este pasaje es la primera vez donde nosotros podemos ver los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Es el primer pasaje donde nosotros podemos ver los dones en sí, cómo el Espíritu Santo capacita y da estos dones a la iglesia. ¿Ya? Entonces, y aquí quiero desprender dos temas. Uno, que el primero vamos a hablar sobre el don de lenguas. ¿Ya? Vamos a hablar sobre ese don de lenguas, y esta es la primera carta, el primer pasaje que nosotros lo vemos después de la partida. Pablo también lo trata en 1 Corintios, entonces también vamos a ver un poco eso, pero quiero hablar sobre este don de lengua. Y el otro tema que vamos a predicar Dios mediante de este domingo al siguiente, porque este domingo vamos a la central, vamos a hablar sobre, lo titulé como lo puso el pastor Willy Hoover: ¿qué nos impide a nosotros? ¿En qué sentido? ¿Qué nos impide a nosotros poder vivir este hecho? Algunos dicen, no, el Pentecostés se vive una vez y ya no hay más. Algunos dicen, no, a la final, cuando Cristo venga, antes de que Él regrese, va a haber un gran avivamiento. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan no? O es solamente nuestro deseo. Pero en sí, ¿qué nos impide a nosotros vivir un avivamiento frente a esto? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, en cierta medida, abrazamos el pensamiento pentecostal. Y Hechos 2, este pasaje, es la base del pentecostalismo. Sí, amén. Es la esencia del pentecostalismo, donde la llenura, la plenitud y la capacidad de los dones para predicar el evangelio y la manifestación de los dones son visibles y latentes en la iglesia. Entonces, de ahí, por eso quiero devolver y aquí abrir dos puntos. Primero vamos a hablar sobre el don de lenguas. Es un tema muy delicado, un terreno muy delicado. ¿Por qué razón? Porque se ha malinterpretado. ¿Ya? Hay una corriente muy fuerte que ha tomado mucho dominio y que se ha metido en la iglesia pentecostal, sobre todo los jóvenes, que es el cesacionismo. ¿Qué es el cesacionismo? Quiere decir que los dones no continúan. Sobre todo los dones sobrenaturales, que son el de profecía, de lengua, de sanidad y el de milagro. ¿Ya? Entonces ellos lo abarcan bíblicamente de por qué por qué han cesado el tiempo de hoy. Y uno de sus principios fuertes es porque se ha mal ocupado en la iglesia pentecostal. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo siguiente: no porque alguien lo ocupe algo malamente quiere decir que no sirve. Por ejemplo, yo he trabajado en el área de construcción, en Ferretería Yolito, como a cargo de logística, he trabajado en banco, he trabajado en una parte del área de educación, he trabajado en diferentes rubros, ¿ya? Y siempre hay contadores que han hecho mecanismos o han maquillado situaciones para poder evadir impuestos, entre comillas, legalmente. Hace una serie de movimientos, moviendo plata para allá, traspasando plata para acá, haciendo esto para poder evadir y que la empresa le salga menos pago en el impuesto. Siempre buscan eso. Pero si yo conozco, o la mayoría que me ha tocado de los contadores, hacen ese juego, no quiere decir que el oficio de ser contador es mala. Que hay puros ladrones, puros sinvergüenza, hay puros estafadores.
Y así también se han sabido muchos casos de contadores que estafan a su cliente, o también el abogado. Hace poco leí o vi un reportaje por ahí de un abogado que se hacía amigo de la familia, que le ayudaba en trámites legales y le hacía, mira, sí, hace esto, le iba bien, le ayudaba harto, y de repente entre trámite y papeles por firmar, entre medio metía papeles que le cedían el derecho o le cedían la propiedad de su casa. Algo casi parecido que le quisieron hacer a ustedes. Y el abogado, primero una denuncia, otra denuncia, a las finales el abogado estafó a más de 200 personas con sus propiedades. Y así podemos saber otros muchos casos. Abogados también que son corruptos, abogados que se dedican a trabajar para que el delincuente, el narcotraficante salga libre. Y por eso cobra grandes dinero, pero es su profesión. Ahora, ¿eso quiere decir que el derecho, la abogacía es un mal oficio? No, que hay personas que lo ocupan así. Entonces, que el movimiento cesacionista dice, no, si mira esas reuniones, por ejemplo, de Cacheluna u otro que dicen tener el don de lengua, o hermanos que se levantan dentro de la congregación por decir que tienen el don de lengua y empiezan a hablar y hablar y hablar, no porque ellos lo ocupen mal, quiere decir que el don de lengua ya no está vigente. No quiere decir eso. Ahora, tampoco quiere decir que el que diga no, yo tengo el don de lengua, quiere decir que lo tiene. Hay muchos apóstoles, hay muchos falsos profetas que dicen, no, yo soy profeta. El simple hecho de que él diga que él es profeta no quiere decir que sea profeta. Él dice, no, yo tengo el don de lengua, don de interpretación. El simple hecho de que ellos digan de que tiene tal don, no quiere decir que lo tengan. Entonces, este movimiento, viendo el mal uso, no de los dones, porque esas personas no tienen los dones, sino que el mal uso del nombre de los dones, de milagro, de profecía, y nosotros podemos ver, hay muchos videos por internet de milagros, no sé, que le crece un pie, y de a poquito va creciendo el pie, o que se endereza, o qué sé yo, muchas cosas, o que tiene la unción del zapato, la unción del martillo, otro que le escupían agua de la boca a las demás personas, la unción de la pelota, infinidad de estupideces, pero eso no quiere decir que tengan esa unción. Entonces, en vista de estas manifestaciones falsas, nació el movimiento cesacionista para contrarrestar este desorden dentro de la iglesia. Y lamentablemente en esta época el alero donde se ha albergado esto es en la iglesia pentecostal. Y eso cuesta distinguir muchas veces. Y ahí en cierta parte se puede cumplir la palabra, dice, y habiendo la maldad, y por sobreabundar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al ver el desorden y al ver a ciertos individuos que mal ocupan el don de profecía, que de repente están predicando y se para un hermano, interrumpen la predicación, eso es un desorden. El mismo apóstol Pablo dice, el espíritu profeta se sujeta al profeta. Entonces no puede haber un desorden, no puede ser como de imprevisto, me tomó el espíritu. Entonces, al ver eso, muchas veces nuestro amor o nuestra espiritualidad se va enfriando. Hacer esos mismos mal usos nos crea a nosotros una cierta incredulidad en cuanto a la manifestación del Espíritu Santo. Pero en nuestras entrañas o en nuestras internas deseamos vivir esas manifestaciones. Deseamos vivir, y por eso el mucho anhelo de muchas iglesias o pastores pentecostales, de que al final de los tiempos, antes que venga Cristo, va a haber un avivamiento. Pero en la Biblia no se ve eso, se ve todo lo contrario, que al final de los tiempos el amor se va a enfriar, al final de los tiempos los días van a ser malos, al final de los tiempos la predicación va a ser aún más difícil cuando venga Cristo. Y Pablo dice, nosotros luchamos esperanza contra esperanza. Pero eso no quiere decir que los dones no estén vigentes. Eso no quiere decir que tampoco nosotros anhelemos los dones espirituales. Porque nosotros debemos entender, este don que fue dado a la iglesia en Pentecostés, que estaba toda la iglesia ahí hablando en lenguas, en este caso del Hechos, es otros idiomas, que ellos no estudiaron, que ellos no se prepararon, que ellos no hicieron ningún esfuerzo por aprender ese idioma, sino que, como dice Hechos,
el Espíritu Santo les daba, como Él quisiera, a quien quisiera que hablase. Entonces, ¿para qué? Para poder pregonar el Evangelio, para poder anunciar la grata nueva de salvación. Entonces, en Hechos nosotros podemos ver este don de lengua que fue dado a la iglesia. ¿Por qué fue el don de lengua? ¿Por qué no fue el don un milagro de sanidades? Que eso también se manifestó, lo podemos ver más adelante en Hechos 3, cuando Pedro y Juan van al templo y sanan. Y dicen, no me acuerdo, aquí siempre me confundo si fue Pedro o Pablo, pero la sombra de un apóstol sanaba. Pedro sanaba, era manifestación de. Pero aquí el don de lengua, algunos dicen, no, que eso solamente fue dado a los apóstoles para poder manifestar o acreditar el apostolado y poder acreditar la iglesia. Pero aquí en Hechos vemos que no es así. En Hechos, tanto los que estaban ahí reunidos en el aposento alto, 120, incluyendo los apóstoles, incluyendo discípulos, incluyendo a las mujeres, a María y lo acompañaban, a los hermanos de Jesús. Y recordemos que al inicio del ministerio de Jesús, los hermanos de Jesús no creían en Él. Santiago, la carta de Santiago, era hermano de Jesús y él no creía en Jesús. Pero después que sucedió todo esto, después que lo vio resucitado, sí creyó en Jesús. Entonces aquí vemos que este don de profecía, el don de lenguas y lo que viene más adelante en el libro de Hechos, fue dado a los 120. Fue dado a todos los que estaban ahí reunidos. Amén. Todos los que estaban ahí esperando y volvamos al inicio, Hechos capítulo 1, los que estaban ahí reunidos en ruego y en oración. Sí, amén. No estaban en otro ambiente. Dice que después de que Jesús fue ascendido, pasaron 10 días desde que Jesús ascendió, les dio la promesa hasta que vino el Pentecostés, más o menos 10 días, y esos 10 días estaban en oración, unánimes en ruego. Y todos estaban reunidos y recibieron este don, con toda manifestación milagrosa y de señales bien importantes. Al Señor le plació de que la primera manifestación de los dones visibles en la iglesia fuese el don de lengua. En este caso, dotar a los hermanos para que puedan predicar en otro idioma que ellos nunca habían vivido. Ahora, el tema de poder hablar en lenguas, y lo vamos a ver también aquí un poquito, el tema de hablar en lenguas es simplemente, como dice la palabra de Dios, es para que anuncien la maravilla de Dios. Pablo en Corintios, en 1 Corintios, capítulo 14, habla sobre el don de lengua y el don de profecía. Y lo estructura y lo dice, el don de lenguas es ¿para qué? Para hablar, para edificarme yo con Dios. Pero el don de profecía es para edificar a la iglesia, de parte de Dios a la iglesia. Y aquí quiero que veamos 3 puntos respecto al don de lengua. Y vamos a ver 3 temas. Primero, ¿son las lenguas idiomas humanos, lenguajes angelicales o expresiones ininteligibles? ¿Qué quiere decir ininteligible? Que no se pueden entender. ¿Qué son las lenguas? ¿Qué son? ¿A qué nos referimos cuando hablamos en lengua? En Hechos, viendo el contexto, claramente habla de otros idiomas. Y en 1 Corintios, donde también Pablo habla de lengua, habla de glosolalia. ¿Qué es lo que es glosolalia? Glosolalia, hablar algo que yo no puedo entender. ¿Ya? Ahora, ese algo que se llama también carismas o carisma, ¿ya? Es hablar en lengua que nosotros vemos en Hechos, y lo vemos en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 10, si lo pueden buscar, capítulo 10, versículo 46, Pastor Luis, Hechos 19, 6.
10:46 Manayana. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Puede leer el 45? Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Ya. El 19:6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Amén. Aquí en estos pasajes vemos que desde la postura sensacionista dice, no, el que habla en lengua en un culto tiene que ser un idioma que no haya estudiado para manifestación, o se da solamente el don de lengua, se da para que la iglesia o el evangelio pueda entenderse a alguien que no hable mi mismo idioma, como lo que pasó en Hechos 2. Pero tanto en Hechos 10 y en Hechos 19 vemos que son gente que habla en el mismo idioma. Entonces, ¿cuál es la necesidad del Espíritu Santo de dotar a una persona que hable un idioma distinto a lo que estamos conversando? Por ejemplo, supongamos que en este caso yo voy a ser el incrédulo. Supongamos que el pastor Luis viene por ordenanza del Señor a mi casa y nos predica, nos presenta el Evangelio, nosotros nos convertimos, viene a nosotros el Espíritu Santo y nos capacita con el don de lengua. ¿Cuál es el sentido si nosotros hablamos el mismo idioma? Como los hermanos sensacionistas dicen, no, que es simplemente para que cuando hay un idioma o alguien, una persona que no habla el idioma de nosotros, pueda llegar el evangelio a esa persona. ¿Ya? Por ejemplo, si llega un chino acá, nadie sabe hablar de chino, ahí Dios nos capacita. ¿Para qué? Para que esa persona pueda entender y nosotros hablar en chino para que él pueda entender. ¿Se entiende? En este sentido, ¿cuál es el sentido o la lógica del Espíritu Santo de dotar a alguien con el don de lengua si todos hablan el mismo idioma? No hay lógica. Y si nosotros le buscamos lógica a todo, como lo he dicho muchas veces, imagínese Dios. Dios es lógico y hace todas las cosas razonables. Nosotros nos gusta buscar la lógica, el orden, el método. Imagínese Dios. Entonces, no tiene sentido tanto el pasaje que leyó nuestra hermana Yana, que en la casa de Cornelio, y el pasaje que leyó el pastor Luis, que es cuando Pablo se encuentra a estos dos discípulos de Juan y los bautiza y le pregunta, ¿han sido bautizados? Y ellos dicen, no, ¿qué es lo que es eso? Y Pablo le dice, le explica, le pone la mano y le dice, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí ellos fueron dotados nuevamente del don de lenguas. ¿Cuál es el sentido de que el Espíritu Santo diera dotado de don de lengua de idiomas extrañas o otro idioma que se pueda hablar, que si todos hablamos el mismo idioma? Esa respuesta tiene lógica en Hechos, porque habían egipcios, habían persas, habían chinos, francés, habían gente que hablaba otro idioma. Y esta gente lo escuchaba en su idioma natal, pero en este caso, en la casa de Cornelio y en los discípulos de Juan, ¿cuál era el sentido? Entonces, no solamente el don de lengua es para que yo pueda, el Espíritu Santo me capacita a mí para yo hablar otro idioma, para que esa persona que no habla mi idioma pueda conocer el Evangelio, sino que el Espíritu Santo nos capacita en el don de lengua para que, como dice nuevamente, lo leyó al último el pastor Luis, para proclamar la maravilla de Dios, según el idioma de qué, del que yo quiera, no, según el idioma que el Espíritu Santo me dé a mí en ese momento a poder hablar. Entonces, de nuevo, en Hechos 10:46 y en 19:8, los cristianos espectadores sabían que cierta gente había recibido el Espíritu Santo cuando lo escucharon hablar en lenguas. Y por eso quedaron atónitos. Pedro,
también quedó atónito porque vio a los gentiles también. Y eso fue señal de que hablaron en lengua, de que el Espíritu Santo había llegado en ellos. Ahora, hay otra postura que malamente hemos abusado. Todo abuso, todo extremo es malo. Decir que si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Eso es mentira. Porque el Espíritu Santo nos capacita a nosotros con los dones. Después más adelante la carta, aquí no habla mucho de los dones, pero sí la otra carta de Pablo enumera y habla de los dones y los usos de los dones. Pero todo cristiano tiene don, y esos dones se manifiestan a través de la llenura del Espíritu Santo. Y no hay solamente dones de sobrenaturales, sino que hay dones de hospedaje, dones de servicio, dones de palabra de ciencia. Entonces, algunos hermanos dicen, no, que los que dicen tener el don de sanidad, y lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, yo le invitaría a que vayan al hospital y que sanen, a ver si tienen el don de sanidad. No, porque nuevamente volvemos, no es cuando yo quiera, no es cuando el que don yo quiera, sino que el Espíritu Santo me capacita. Sí, amén. Algunos dicen, no, porque como lo hablábamos con el pastor Valladares, no, es que si yo tengo el don, yo lo puedo capacitar, o sea, yo lo puedo ocupar, por ejemplo, el don de enseñanza. Yo lo puedo ocupar cuando yo quiera. Sí y no. Por ejemplo, si alguien tiene el don de hospedaje, porque sale ahí, yo lo puedo ocupar cuando yo quiera. Sí y no. ¿Por qué razón? Porque cuando yo quiera, yo no puedo salir a la calle, por si tengo el don de hospedaje, salir a la calle, al primero que se me cruce, pasa para adentro. ¿Cuándo se aplica el don de hospedaje? Cuando Dios, el Espíritu Santo, interviene en la vida de alguien que sí lo necesita. Pero es la provisión de Dios que manda a esa persona a tal lugar, a tal hermano, a tal creyente que tiene ese don de hospedaje, o a tal persona que tiene palabra de ciencia. Pero ese Dios, a través de la Trinidad, que ve la provisión, crea el momento para que esa persona que necesita palabra de ciencia se encuentre con el hermano que es capacitado con el don de ciencia. Entonces no es cuando yo quiera, no es cuando yo quiera disponer el don de ciencia, el don de hospedaje o el don de administrar, es cuando Dios dispone los tiempos para que yo pueda ejercer eso. No que yo tengo el don de enseñanza, entonces, pero cuando lo ocupa, todo el rato, no, cuando Dios pone a alguien que necesita enseñanza. Y ahí Dios saca del corazón y da el tesoro, como nuestro hermano Sebastián. Pero no es algo cuando yo quiera que me pongo un cartel, tengo el don de enseñanza, el que quiera ser enseñado, venga a mí. No, es cuando Dios en su soberana voluntad decide que implementemos esos dones. No es cuando yo quiera. No es tampoco por nuestra jactancia, sino por la misericordia de Dios. Entonces, en cierto sentido de que diga, que venga a tal lugar y que haga los dones, en ese sentido hay un poco de jactancia, arrogancia en esa presuposición. Porque quiere decir que él no tiene dones sobrenaturales, pero sí tiene el don de enseñanza, de entender la Biblia. Es por su capacidad, entonces él lo ocupa cuando quiere. No, hermano. Muchas veces nosotros vamos a la Biblia, la leemos y no entendemos nada. No entendemos absolutamente nada. Pero es solamente por la misericordia de Dios que nosotros vamos, leemos la palabra de Dios y la entendemos. El Espíritu Santo capacita al creyente según los dones que Él quiere, cuando quiere, y Él pone la provisión y orquesta todo para que nosotros podamos ejercer ese don. Amén. Entonces, tanto en el libro sobre todo en el libro de Hechos, nosotros podemos ver que el don de lengua que presenta el libro de Hechos con el don de lengua que presenta Primera de Corintios son distintos. Entonces yo no lo puedo analizar igualmente. No puedo operarlo con el mismo parámetro. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos en Hechos que no hay necesidad de que venga un hermano y tenga el don de interpretación de lengua. No, porque el que hablaba en lengua, idioma, el otro que hablaba ese idioma, no necesitaba que alguien lo interpretara porque directamente lo entendía. Pero en 1 Corintios,
Pablo habla sobre la glosolalia, de que si alguien se para a hablar en lengua, necesariamente tiene que haber alguien que interprete la lengua. Entonces ya no son el mismo don. No, pues no es el mismo don. ¿Por qué? Porque ¿qué necesidad hay si yo entiendo que el don de lengua es un idioma? Y yo estoy aquí hablando y viene un chino, y dale con el chino nuevamente, que es un idioma más difícil. Viene un chino y yo hablo y el Señor me toma y hablo en chino y él entiende. ¿Qué necesidad hay de que ese chino necesite un interpretar? O también, ¿qué necesidad tiene el Espíritu Santo de en medio de un culto donde no hay chino, me tome a mí para hablar en chino? Tiene sentido. No tiene sentido. No, es para edificar la iglesia. Entonces el Espíritu Santo no se va a dar una vuelta larga. Te voy a dotar a ti para hablar en chino, y también voy a dotar a este otro para que interprete el chino, para que edifique la iglesia. No, llega y entrega el mensaje. El Señor no se da la vuelta o no ocupa a alguien solamente para que esa persona se sienta utilizada, como muchas veces nosotros lo hacemos. Ya, dale ese cargo, si total, para que se sienta útil en la obra del Señor. No, el Espíritu Santo no necesita eso. Si tiene que entregar un mensaje para la iglesia, lo hace directamente, no se da la vuelta larga. Entonces, analizar el don de lenguas con Hechos 2 y 1 Corintios, no es posible. Porque están hablando de dos cosas totalmente distintas. Amén. Amén. Entonces, algunos han sugerido que el milagro de Pentecostés no fue un milagro de hablar, sino de escuchar. Eso lo mencioné tiempo atrás, o sea, en la predicación anterior. Algunos sostienen, de que el milagro de Pentecostés no fue de hablar, sino que de escuchar. ¿Cierto? Algunos sostienen eso. ¿Ya? Eso no es bíblico y no es lógico. Porque antes de que en Hechos capítulo 2, podemos ir, aquí en Hechos 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Entonces no hay que hacer mucha exégesis o mucha hermenéutica para decir, no, ellos hablaron en otras lenguas, porque la misma escritura lo dicen, ¿ya? Y también, claro, ellos dicen que es de escuchar, porque Dios capacitó a la multitud para poder escuchar su propio idioma, lo que otros hablaban en otro idioma. Entonces encontramos eso que no es lógico, porque el mismo libro de Hechos nos dice que ellos hablaban en otra lengua. Y también nosotros podemos ver que la mayoría de los dones que se manifestaban eran dones que se daban, en este caso, a creyentes, que ya estaban reunidos. Eran a creyentes que estaban ahí reunidos pidiendo. Entonces, ahora estamos hablando, recordemos la pregunta: ¿son las lenguas idiomas humanas, lenguajes angelicales y expresiones ininteligibles? Primero hablamos de que en Hechos 2 ese don es de idioma. Ahora, vamos a 1 Corintios 13, donde sale el otro punto. Ahí, entre capítulo 13, versículo 1, hay una referencia sobre hablar en lenguas angélicas. ¿Ya? Y es el único pasaje donde nosotros nos vemos esta referencia, o vemos esta expresión, ¿ya? Entonces, por algunos han tomado esta parte del pasaje, o como en la totalidad de toda la glosolaria, de que Corintios habla en lenguas celestiales que ningún humano podría entender, ¿ya? En nuestra postura, cuando me refiero a en la iglesia en general, porque nosotros abrazamos un credo, tenemos una visión doctrinal, en nuestra postura, cuando Pablo habla de lenguas angélicas, se refiere a una expresión o una exageración o una hipérbole, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no hay otro pasaje donde Pablo lo hable. Si fuese un tema importante, como Pablo sí lo hace en varias cartas, repite el tema y lo refuerza.
Pero aquí, viendo la secuencia, la estructura del capítulo de la escritura, vemos que hay hipérbole. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es bondadoso. Entonces, aquí nos vemos una intención de Pablo para decir, mira, en el cielo hay otro lenguaje. Ahora, nosotros podemos ver pasajes del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento donde sí hay creyentes que tienen encuentro con ángeles. Y ningún pasaje habla o da la expresión de decir, hablé otro idioma. Incluso Juan en el Apocalipsis habla con un ángel prácticamente con el mismo idioma. Ahora, no quiero decir que en el cielo haya un idioma diferente, lo más probable que sí. No lo sabemos, o no lo haya. ¿Ya? Ahora, sí puede haber un idioma diferente donde todos seamos reunidos, ya que en este mundo hay muchos idiomas distintos. Pero recordemos, con el estudio de panorama bíblico, la diferencia de idioma fue por juicio de Dios en la Torre de Babel, porque todos hablaban el mismo idioma. Entonces fue juicio, castigo. ¿Ya? Entonces allá en el cielo puede haber un solo idioma, no lo sabemos. Simplemente en este pasaje donde habla Pablo de lenguas angélicas, no habla sobre eso y tampoco pone el énfasis en eso. Solamente pone el énfasis de que si yo no tengo amor y hablase todos los idiomas, incluso lenguas angélicas, un hipérbole, de nada me sirve. Entonces el énfasis no es en la lengua angélica, el énfasis en el amor, de lo que yo tengo que poner. Entonces, ¿pueden existir lenguas angélicas? Sí y no. ¿Es importante para nosotros? No. No es relevante para nosotros. Y ahí podemos poner el texto, las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Y en este punto para nosotros es un tema oculto. No lo sabemos, la Biblia no dice nada. En este pasaje el punto esencial no es ese. Lo que sí Pablo enfatiza y habla es la lengua, pero la glosolalia, en el cual yo me edifico hacia Dios, en el cual yo le hablo, le adoro a Dios. Ahora veamos, en este punto, quiero que vayamos según lo que nos entrega el comentarista. Déjeme buscar lo que acabo de apretar algo y se me fue. Ya, entonces, para ir cerrando la primera pregunta, ¿las lenguas son idiomas? Sí, son idiomas. ¿Son lengua angélica? No lo dice la palabra de Dios, el hablar en lengua. Por ende, para nosotros nos debe hacer un énfasis. ¿Son idiomas ininteligibles? Sí. Por eso Pablo habla y le pide que también tiene que haber el don de interpretación de lengua. ¿Por qué? Porque para nuestros oídos a lo mejor no son algo tan legible para poder escuchar, que solamente es a través del don de interpretación de lengua en el cual nosotros sí podemos entender el significado. Ahora, las lenguas no interpretadas o un simple ruido incomprensible, por ejemplo, lo podemos leer, echemos un vistazo en 1 Corintios 14, del 7 al 12. El que lo encuentre lo puede leer. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieron distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Hasta el 12. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero
para el que la habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. Aquí habla, hay tanto idioma que nosotros a lo mejor no podemos conocer. Entonces, en ese sentido, la palabra decir desconocida, en la mayoría de las circunstancias puede ser sí, pero eso no quiere decir un no categórico. Como dice por ahí, la falta de evidencia no quiere decir... No, ya se me dio la frase. Pero es que sea desconocido para nosotros no quiere decir que no sea comprensible, que sea entendible. A lo mejor para nuestra cultura, para nuestro momento, el don que el Dios le da a través del Espíritu Santo, que ese hermano hable, no va a ser incomprensible para aquel que sí Dios lo capacitó para poder interpretar. Aquí vuelvo a traer a colación el caso del profesor del Antiguo Testamento, donde él me dice, yo no fui criado en una iglesia pentecostal, pero sí tengo el don de interpretación de lengua, porque no me ha pasado una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces, donde yo he escuchado hermanos que se paran a hablar en lengua y yo le entiendo claramente, pero todos los otros hermanos no lo entienden. Entonces ahí yo tengo que guardar mi teología y hacer caso a lo que dice la Biblia, donde hay interpretación de lengua, hable. Y yo me tengo que parar y entregar el mensaje de lo que el hermano está hablando. Entonces, desconocida en ese caso no quiere decir que no sean comprensibles o ininteligibles para nosotros. Crisóstomo, un padre de la iglesia, quiero hacer referencia a esta cita. ¿Por qué razón? Porque los hermanos cesacionistas del lado reformado dicen no, que después eso cesaron y nunca continuó en la iglesia. Crisóstomo, uno de los padres, los continuadores, después que murieron los apóstoles, ellos siguieron la iglesia llevando la rienda de la iglesia o llevando el camino de la iglesia. Y uno de los padres de la iglesia fue Crisóstomo y dice lo siguiente, el año 200, 250 después de Cristo más o menos. Porque hubo entre los antiguos, incluso no está hablando de su época, sino de los antiguos, hubo entre los antiguos muchos que tuvieron también el don de la oración, junto con una lengua, y oraban, y la lengua hablaba, orando ya fuese en el lenguaje persa o latín, pero su entendimiento no sabía lo que hablaban. En el mismo culto ellos oraban y en eso hablaban en lengua. En persa o latín no lo sabemos, no lo entendíamos, pero ellos hablaban así, lloraban así. Entonces, angélica puede ser o no puede ser. No hay evidencia bíblica para afirmar que hay lenguaje angelical. Como esa señora que apareció tiempo en la tele que hablaba con el extraterrestre. Entonces, en esta Biblia no lo sabemos. De que sí Dios capacita a personas para que hablen otro idioma, sí. De que sí Dios capacita a que gente que hable en un idioma que no lo entendemos, sí. Como también en ese mismo momento va a capacitar a alguien que lo interprete. Porque Dios nos va a entregar algo a la iglesia y que la iglesia quede pagando. Sí, amén. No, siempre va a ser para edificación. Y como leyó en la hermana Yanna, todos los dones son para edificación de la iglesia. Nada más. El problema es, como pasó en Corinto y como pasa ahora, es que muchos quieren hacerse famosos a costa de los dones. Supuestamente yo tengo el don de esto, yo tengo el don de otro, y yo. No, todo lo que nosotros hacemos es en relación a lo que Dios nos da. Otro punto. ¿Cuál es la función o cuál era la función del don de lengua? Primeramente, orar. Lo que usted leyó, orar a Dios, orar en lengua, en otro idioma. También cantar a Dios, 14:15, el versículo 15. Dice, que pues oraré con el espíritu, pero también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con entendimiento. Ahí. Cuando Pablo aquí está hablando cantaré o oraré con el espíritu, está haciendo referencia al don de lengua. O cantaré con el entendimiento, que quiere decir
que el don de lengua no quiere decir que yo en mi mente me cree las palabras y hable cualquier cosa irracional y como que pierdo la cordura. No, el Espíritu Santo nunca lo va a enajenar de nuestra conciencia o va a poseer a un cristiano, le va a sacar su conciencia, la va a guardar un rato, lo va a ocupar como un títere y luego que lo ocupa, toma su conciencia, lo pone y dice, no me acuerdo de nada. No. ¿Por qué razón? Porque a ese mismo hermano que Dios lo tomó para poder trabajar, ese mismo hermano va a testificar lo que Dios hizo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias, casos que Dios ha respondido a una petición de nosotros? Y nunca hemos quedado inconscientes. Es más, nos recordamos. Y es más, el salmista nos llama a que nosotros recordemos la misericordia pasada de Dios y la traigamos al presente. Si fuese ese caso, ninguno se acordaría de la maravilla del Señor que ha hecho por nosotros. Entonces, cantaré en el Espíritu solamente o cantaré con conocimiento o con razonamiento, ambas cosas. Entonces, el don de lengua, cuando se interpretan las palabras, se dirige a Dios en oración, en cántico, en alabanza, versículo 16. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén tu acción de gracias? Amén. Alabar a Dios, también acción de gracia, como se pasó el versículo, acción de gracia y también dar gracia. Entonces todo eso encaja bien con la acción que aquí Pablo está hablando en 1 Corintios, encaja con hechos. ¿En qué sentido? En que ellos hablaban la maravilla de Dios, o sea, las alabanzas hacia Dios. Entonces, el don de lengua es para edificar, y Pablo lo resume así, el don de lengua es para que el creyente se edifique en alabanza, en adoración y en oración para con Dios. Distinto al don de profecía, donde la profecía es el mensaje de Dios hacia el hombre. El don de lengua es un mensaje del hombre hacia Dios, o una alabanza del hombre hacia Dios. La profecía es al revés. Entonces, el don de lengua, especialmente en Hechos 2, se presenta como el opuesto divino de la confusión de lengua en la Torre de Babel. Eso lo vimos tiempo atrás. Sí. Donde Dios confundió las lenguas y se dispersó la multitud. Aquí con el don de lengua, Dios unió a la multitud hacia el mensaje de Evangelio. Entonces con el don de lengua, lo que en la Torre de Babel fue juicio y dispersión de Dios, con el don de lengua unió a los que se había disperso, que es lo que el apóstol Pablo habla también de eso, a los que estaban dispersos, los unió en sí, en uno solo. Entonces, Dios confundió a los que edificaban esa torre en su lenguaje, provocando que fueran incapaces de poder seguir trabajando. Pero a través del don de lenguas, Dios los unió a través de la maravilla de lo que Dios había hecho. Entonces, algunos oponentes del movimiento pentecostal desafían a quienes tienen el don de lengua para que muestre su autenticidad al usarlo en el campo misionero. Entonces, si tienen el don de lengua, vayan a las misiones. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que el don de lengua nunca fue para las misiones. Nunca fue para las misiones. Es patente que esto no tiene sentido, porque el don de lengua no tuvo hecho. Si bien en Hechos 2 nosotros podemos ver y sirvió para atraer a la audiencia, el mensaje del Evangelio que se predicó no fue hablado en otro idioma. Porque claro, ellos se maravillaban de que hablaban en otro idioma, pero no se convirtieron por ese mensaje. Se convirtieron por la predicación de Pedro, que habló en griego. Entonces, si fuese sido que fuese patente y autentificado para otro idioma, Dios hubiese tomado el Espíritu Santo a Pedro para que hablase en otro idioma, o que hablase en todos los idiomas al tiro, porque Dios también tiene el poder de que un hombre hable en diferentes idiomas. Pero no fue así. Pedro predicó en griego,
Sí. Entonces el don de lengua no es para misiones. A la misma como decirle, hacer esto, decir, no, entonces si tiene el don de lengua que vaya a misionar. Es como decirle, ya aquí lo dejo jaque. No, porque el don de lengua no es, ese es el fin. Lo que hemos visto, lo que hablamos o lo que leímos, ¿cuáles son el fin del don de lengua? El orar, alabar, el poder cantar al Señor, pero del creyente hacia Dios, no para misionar. Pablo tampoco lo ve así. Pablo no en ningún momento hace referencia al don de lengua con las misiones. Nunca hace eso. No hay ningún pasaje. Solamente vemos un lazo o un link entre el don de lengua e idiomas en Hechos. Pero aún así, como dije, el mensaje fue predicado en griego. Entonces, no tiene sentido el tema de que algunos digan, ven, si tienes el don de lengua, ven y predica en otro continente, en otro idioma. Ya. Entonces, el tercer punto que quiero tratar es el siguiente. Hemos hablado de los dones, hemos hablado específicamente de don de lengua, pero aquí queda un punto crucial. En este pasaje vemos la primera activación de los dones dentro de la iglesia. En los evangelios vemos a Jesús obrando milagros, pero aquí recién vemos los dones de la iglesia dentro de. Ahora, ¿cómo nosotros podemos descubrir los dones? Esa es otra pregunta. ¿Cómo yo sé si tengo el don de lengua o no lo tengo? ¿Cómo sé si tengo ese u otro don? ¿Cierto? Porque cae la duda. Y también está como la presión cultural, en cierto sentido, o el anhelo de ser tomado o tener ciertos dones de importancia dentro de la obra del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos descubrir estos dones? Y aquí le invito a que vayamos a Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8. Sí, capítulo 12, 6 y 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y el de profecía, use conforme a la medida de fe. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Aquí Pablo hace, esta es el primer listado de dones que nosotros podemos encontrar también en Corintios y en otro libro donde habla. Y aquí Pablo mezcla los dones, o sea, no los mezcla, sino que nos entrega los diferentes dones que hay. Hay dones de milagro, profecía o sobrenaturales. También hay dones de servicio. Sí. O también dones administrativos que se le podríamos llamar, de presidir, de organizar. Y también hay dones de servicio, de cual que nos dice de exhortar, de presidir, de enseñar dentro de la iglesia. Entonces aquí Pablo parte diciendo de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha dado, o sea, tenemos diferentes dones. Hay diferentes dones dentro de la iglesia. Y si usted lee la carta de Romanos, Pablo compara a la iglesia con los órganos del cuerpo humano. Sí. Todos los órganos, diferentes órganos, no el más importante, sino que los que conocemos más, que son los que están aquí adentro de la caja torácica, los brazos, los ojos, pero también hay otros organismos dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, que son las conexiones neuronales o algo por el estilo, neurológicas, que son cosas muy delicadas o nervios muy finitos que mandan señal una a la otra, y si eso se corta, entonces, eso también es parte del cuerpo que hace una función. Por ejemplo, si yo quiero levantar la mano, o viene algo y quiero atraparlo, ¿qué es lo que hace mi cerebro? Le manda la señal, mira, viene un objeto hacia ti, atrápalo, le manda la señal y en cosas de segundos, manda un choque eléctrico a mi brazo y yo levanto el brazo y lo agarro. Pero si todos esos miembros de mi cuerpo no estuvieran conectados el uno con el otro, o estuviera cada uno viendo su propio interés, oye, cabeza, ¿qué? Manden la señal al brazo. No lo quiero hacer. No quiero hacer. Ya, brazo, levanta el brazo. No, estoy en huelga hoy día. No lo quiero hacer. El cuerpo andaría para todos lados.
Incluso hay enfermedades donde los miembros reaccionan independiente. El Tourette, creo que se llama. El Parkinson también, que son cosas que entonces hay movimientos involuntarios donde también le dificulta la vida diaria a esa persona. Y Pablo hace ese símil con los dones en el cuerpo, en los miembros. Entonces ninguno puede decir no, que yo no tengo ningún don. No, si Dios nos llamó acá, creo que lo dijo el pastor Luis, cuando alguien contrata a alguien para que haga un trabajo, le dice, mira, yo te contrato, te voy a pagar tantas lucas y tu función es pasear. Sería el trabajo soñado, ideal, pero no. Yo te contrato, te voy a pagar, pero tú tienes que cumplir estas funciones, tienes que entrar a tal hora, salir tal hora, tal día a trabajar, tal controles tienes que hacer. En la iglesia, el Señor no llama a nadie para que tome un crucero y se sienta relajado en la obra del Señor. Y no va a llamar a nadie para no capacitar con dones al miembro. No, todos los que son llamados, todos son capacitados con dones. De principio, todos tienen el don de fe. Sí, amén. Todos tienen ese don. De ahí ya se disgrega un poco, quiere decir de que todos tienen diferentes dones. Así como el cuerpo trabaja con diferentes órganos, con diferentes sistemas, pero todo trabaja con un fin. Así igualmente el creyente tiene un don. Nosotros también, cada uno de nosotros, en cierto sentido, somos talentosos. Ahora, no debemos confundir el talento con el don. El talento se perfecciona. El talento lo puede tener creyente y no creyente. Y yo lo puedo perfeccionar y también lo puedo estropear. Yo puedo, con mi talento, no sé, pues de la guitarra, puedo ir evolucionando mi talento. Así llega a un gran concertista de guitarra clásica. O también lo puedo echar a perder. De no ejercerlo y después se me olvida y no lo hago. El don no. Yo no puedo mejorar el don. El don ya viene perfecto. Como dice la palabra de Dios, todo don perfecto procede de Dios. Y lo que Dios da a cada quien que Él quiera, pero de lo que sale de Dios es perfecto por sí mismo. Sí, amén. No tiene que ir una mejoría, no te decir, mira, hijo, te voy a dar este don, no sé, de enseñanza, pero en 6 meses más, espera 6 meses más, porque en 6 meses más viene otra actualización, mucho mejor que la que te di ahora. No. El don de enseñanza o todo don que procede de Dios es perfecto por sí mismo. Yo no le puedo agregar ni le puedo quitar. Es perfecto. Entonces no lo podemos distinguir. O sea, no lo podemos confundir. Tiene el don de tocar guitarra. No, es un talento. Sí, tiene el don para jugar a la pelota. No, es un talento. Entonces, pero todos nosotros, todo hijo de Dios, tiene un don. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros, como que Dios nos deja un regalo, nos pasa un regalo hermoso y nosotros lo tomamos, lo dejamos en la mesa y nos vamos. No lo desenvolvemos, no lo abrimos, no nos interesa qué es lo que hay en él, no nos interesa ocuparlo, no nos interesa si hay un chocolate comerlo, disfrutarlo, no nos interesa ocuparlo, ejercerlo, no nos interesa si hay alguna prenda, una ropa, colocarlo, lucirlo, no nos interesa. Por ejemplo, aquí hay matrimonio. ¿Cómo se sentiría usted a ambos lados si usted se esmera de juntar plata y comprar un regalo que usted sabe que anhela a su esposo o su esposa, lo prepara, lo envuelve, le pone cintita, le echa su perfume o perfume que más le gusta, le compra una rosa, una cartita, se lo entrega y se lo da? Y su esposo o esposa lo recibe, se da media vuelta, lo deja y se va. ¿Cómo se sentiría usted? Mal, pues. Por último, un gracias. Por último, sí, lo voy a abrir, aunque después no le guste, pero por último ya la abrió ya. Así mismo pasa con nosotros. En la Biblia encontramos, sobre todo en las cartas pastorales de Pablo, encontramos que Dios capacita a la iglesia, a cada creyente con dones. Él nos salvó, nos redimió, nos dio los dones del Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros lo tomamos de parte de Dios, lo dejamos en la mesa y nos vamos. ¿Por miedo a qué? A la responsabilidad.
¿Por qué? Porque si yo lo abro, tengo esos dones, tengo que ejercerlo. Tengo que ocuparlo, tengo que cuidarlo, tengo que, por último, sacarle provecho. Así igualmente, si nosotros humanamente nos sentimos decepcionados o defraudados por la actitud de la otra persona, también Dios. Ahora, Dios tampoco nos va a pagar mal por mal. Porque aquí cuando nosotros no ocupamos los dones, no trabajamos en la obra del Señor, lo único perjudicado vamos a ser nosotros. Sí, amén. Así es. Y cuando estemos allá en el reino de los cielos, hay muchos, he escuchado muchas veces, hermanos, que el Señor los llama al Evangelio cuando tienen 50, 60 años y dicen, ¿cómo me gustaría haber conocido al Señor en mi juventud para poder trabajar? Y cuando estemos en el cielo y veamos la maravilla de Dios, vamos a decir, ¿por qué no le dediqué más tiempo a las cosas de Dios? ¿Por qué no leí más? ¿Por qué no me lo evangelicé más? ¿Por qué no hice más por el Señor al ver la maravilla de Dios allá, la grandeza? Y ahí nosotros los únicos perjudicados en sí vamos a ser nosotros. Lo único que nos vamos a poder disfrutar la maravilla de ese regalo vamos a ser nosotros. Lo único que nos vamos a poder disgustar de ese regalo vamos a ser nosotros. Amén. Imagínense que si a usted le gusta el chocolate, alguien le regala un chocolate suizo, pero carísimo y exquisito, y usted no lo toma, no lo come. Imagínense. Y después con el tiempo se lo deja ahí perder y se echa a perder y ya no se puede comer. Y llega el tiempo y se encuentra con la persona que le regaló ese chocolate suizo y le dice, oye, ¿probaste el chocolate? No. No, sé que lo dejé ahí para un momento especial y se me echó a perder. La persona que decir, no sé lo que te perdiste, de probar esta exquisitez. Así igual mismo nosotros, si nosotros no ocupamos los dones que Dios nos ha dado y tiene para nosotros, lo único perjudicado vamos a ser nosotros de no disgustar, de no disfrutar de los dones que Dios tiene para con nosotros. Amén. Vuelve la pregunta, ¿cómo yo puedo identificar mi don? Simple, mis hermanos, aunque sea repetitivo y tampoco no tan profundo como de revelarle una frase hebrea con un significado etimológico, vaya. Descubrir nuestro don simplemente lo tenemos que hacer pasando tiempo con Dios, en oración. Y también disponerlo en la mano del Señor. Por ejemplo, ¿cómo yo sé si soy bueno o malo para la pelota? Jugando a la pelota. ¿Cómo yo sé si soy bueno para hacer manualidades? Haciendo manualidades. Y ahí voy a saber si soy bueno o malo. Yo soy un fiasco. ¿Cómo yo voy a saber si soy bueno para leer o no para leer? Leyendo. ¿Cómo yo voy a saber si soy bueno para hacer algo? Haciéndolo. Así igual mismo en la obra del Señor. Si yo no me dispongo en la mano de Dios, no voy a saber lo que Dios tiene preparado para mí. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Es un hecho que nosotros no podemos ignorar. Los dones espirituales están vigentes. Y como dice Pablo en Romanos, dice, el que tiene don de profecía, úsese. O sea, está en un tiempo imperativo presente. Úsese. Si hubiese sido por un tiempo stock, Pablo lo hubiese dicho, úsese mientras los apóstoles estén presentes en esta tierra. O por un tiempo limitado. No, úsese. Los dones de Dios para nosotros son para usarlos, no lo podemos ignorar. Yo no puedo ser cesacionista, decir que los dones cesaron, porque la Biblia no es cesacionista. Yo no puedo decir los dones cesaron porque la Biblia dice que cesaron. No. Hay alguno que dice cuando en 1 Corintios capítulo 13 sobre el lado del lado de los cesacionistas, que dice que los dones cesaron, cuando Pablo dice y de estos tres permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. De ahí empieza a hablar y cuando... Miren, vamos al texto bíblico. 13... 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, si no me equivoco. Sigue. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla
a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Porque parte conocemos, parte... ya. No, el 10. Versículo 9. Dice, porque en parte conocemos y en partes profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se parte acabará. ¿Ya? Hay otra versión que dice cesará. ¿Ya? Entonces, del lado de los hermanos cesacionistas, dice que Pablo está hablando que ya acabaron. Lo importante no son los dones, sino que esto ya, cuando venga lo perfecto, acabará. Y ellos aluden que cuando venga lo perfecto se refiere al canon bíblico, o sea, la Biblia. Lo que nosotros tenemos es lo perfecto. ¿Por qué? Porque no se le puede añadir ni quitar. ¿Ya? Entonces, como a algo que es perfecto, no se le añade ni se le quita. ¿Por qué? Porque es perfecto. Entonces, el canon bíblico que nosotros tenemos es perfecto. Entonces, ellos dicen, cuando venga lo perfecto, el canon bíblico, pero no es así. Ahí, cuando habla, cuando venga lo perfecto, o sea, cuando venga Cristo, acabará, porque claramente el don de lengua ya no me va a servir, lo va a servir a la iglesia, porque la iglesia va a estar con Cristo. Y en ese momento, cuando la iglesia esté con Cristo, ya vamos a ser perfectos. Entonces, ahí ya no tiene sentido otra cosa, solamente tiene sentido el amor. El amor que Dios nos va a dar allá, el amor que nos va a inundar y el amor que nosotros también vamos a darle a Dios como algo recíproco. Entonces ahí cuando venga lo perfecto, Cristo, van a cesar todos estos dones. Pero mientras la iglesia esté aquí en la tierra, necesita todos los dones, no una porción de los dones, todos los dones para ser edificada. Porque todos los dones son para edificación de la iglesia. Y como la iglesia aún está en la tierra, necesita los dones para ser edificada. Y solamente los dones que se da a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, el que tiene, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y esa medida de la fe no quiere decir que el que tiene más fe o menos fe va a ocupar los dones. Habla de la medida de la fe que da Dios, porque la fe viene por el oír y la fe viene de Dios. Dice que Él es el autor que nos da nuestra fe y también el consumador de nuestra fe. Todo lo que nosotros tenemos es por Él. Nosotros amamos porque Él nos da amor y nosotros amamos. Porque si fuese por nosotros, odiamos a todo el mundo. Pero como Él nos da amor, nosotros tenemos amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros tenemos misericordia porque Él nos da misericordia. Nosotros tenemos fidelidad porque Él es fiel con nosotros y nos da de su fidelidad. Nosotros vamos a tener eternidad porque Él nos va a dar eternidad. Entonces todo lo que viene procede de Él. La medida de la fe conforme a la medida de la fe que Él nos da. Entonces no podemos ignorar los dones espirituales, mis hermanos. Y el don de lengua es uno dentro de esos dones. Si usted lo quiere tener, pídaselo al Señor. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando Dios le responda con un sí o con un no. Pero pídaselo, porque es un don que procede de Dios. Y si Dios le da ese don de lengua, ocúpelo según el Espíritu. Para edificación suya y si también de la iglesia, pero nunca para vanagloria. Sí. Si usted quiere tener el don de sanidad, pídaselo a Dios. El don de profecía, pídaselo a Dios. El de enseñanza, pídaselo a Dios, pero pídaselo. Hasta cuando Él lo responda, a cuando Él quiera, diga sí o no. Él dice, buscadme y me hallaréis. Llamadme y se responderá. Amén. Golpear y se le abrirá. Pero ese énfasis en griego no quiere decir, ¡aló! No hay nadie, vámonos. No, estar golpeando, llamando, molestando, golpeando, insistiendo, una como la viuda con el fue injusto, insistiendo una y otra vez, buscad. No, ya le pedí al Señor 3 veces el don de lengua y no me respondió, así que no, creo que no. No,
Es con insistencia, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que usted tenga la confirmación clara en su mente y en su espíritu de un sí o de un no. Sí, amén. Ahí recién puede dejar soltar eso. Decir ya, no voy a pedir más por esto. Porque Dios a través de su palabra, o de un instrumento, o de sueño, o a través de alguien me habló y me dijo, listo, nada más. Pero nosotros no podemos ignorar los dones, mis hermanos. Debemos buscarlo porque los dones están vigentes y son para beneficio de la iglesia. Amén. Le pido que nos pongamos de pie, oremos al Señor y demos gracias a través de su palabra. Amén. Amén. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios amado, en esta hora, porque a través de tu Santo Espíritu sigue edificando la iglesia, Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque a través de los 2000 años de la historia del cristianismo, mi Dios amado, aún hay lugar en el mesón, Padre Celestial, donde nosotros podemos sentarnos, podemos disfrutar de este banquete y podemos disfrutar y saborear los dones de tu Santo Espíritu que siguen edificando, mi Dios amado. Amén. Padre Celestial, en esta iglesia, Padre Celestial naciente, en esta iglesia, mi Dios amado, que está recién partiendo, a esa iglesia también allá en Coyhaique, que ya lleva un tiempo, Padre Celestial, mi Dios amado, a esa iglesia que llevan 120 años. Sigue, Padre Celestial, mostrando tus dones, mi Dios amado. Sigue levantando dones para poder edificar la iglesia naciente, para poder construirla sólidamente. Sigue edificando dones, levantando dones, mi Dios amado, el instrumento tuyo, para poder corregir esa iglesia que lleva 100 años, pero se ha desviado del camino, mi Dios amado. Padre Celestial, porque tu iglesia aún sigue en esta tierra y necesitamos de tu guía, de tu dirección, Padre Celestial. Queremos ser edificados, mi Dios amado. En esta iglesia universal, en este cuerpo, ninguno sobra. Todos trabajan, pero tampoco ninguno es hijo del jefe que no hace nada y recibe un pago. Ninguno es inspector ni va en clase turista. Todos